Sin embargo, una de las cosas que más me interesaba y a la que más esfuerzo le dediqué durante la realización de este proyecto fue a la integración de todos estos datos recogidos durante la documentación y el análisis en una aplicación propia, informática, gracias al uso de un motor de juego. En este caso fue gracias al uso de Unity, que creo que tiene muchísimas posibilidades y ventajas. Los resultados han sido muy buenos. Realicé dos escenas. La primera escena se corresponde con la de la excavación del mismo, la excavación del horno de Montesa, y la segunda con la reconstrucción del horno en su fase de uso. Esto nos ha mostrado que tienen nuevas formas de accesibilidad a toda esta información, que permite la inmersión del espectador en un entorno real, la inmersión de forma virtual en un entorno real que ya está, que ya se ha perdido, que ya es imposible acceder a él. Por ejemplo, el de la propia excavación y, como no, el de la época de uso del horno. Algo muy importante, es un entorno interactivo, no es simplemente una visitilla andando por los restos virtuales. Es un entorno que permite interactuar con el mismo en cada escena de una forma diferente, como veremos más adelante. Así, ofrece más posibilidades que un simple vídeo o unas simples imágenes. Por otro lado, y como está claro, las posibilidades de este tipo de aplicaciones son muy grandes para didáctica y para musealización. Y esto se está viendo en los grandes museos de la actualidad, que ya comienzan a incorporar muchos de estos pequeños juegos, serious games que se llaman, sobre todo en museos de Roma, por ejemplo. Y también una cosa muy importante, y es la necesidad de una multidisciplinariedad para la realización de estas aplicaciones. Es decir, un arqueólogo lo puede realizar hasta cierto punto, como ha pasado en este caso, lo he podido realizar sin problema. Pero llega un punto en el que te encuentras con baches muy grandes e incluso insalvables si no cuentas con la ayuda de un informático. Para ello y para agilizar en tiempo es muy recomendable contar con la colaboración de un arqueólogo y un informático juntos, que pueden hacer de forma rápida y eficaz una aplicación de este tipo. Pero qué mejor que verlo en funcionamiento para observar cómo funciona. Se abre la aplicación del horno de Montesa, se puede elegir la resolución y otra serie de características, y se entra a la portada del mismo, a la portada del menú. En la misma hay dos posibilidades, pues la de las dos escenas: visitar la excavación arqueológica o hacer el viaje en el tiempo a la época de uso del horno. Entremos primero en la excavación arqueológica. Como vemos, es un entorno realista en el que nos podemos mover y observar los distintos objetos que protagonizan normalmente una excavación arqueológica. Todo esto ha sido realizado gracias tanto a fotografías como a la planimetría propia de AutoCAD, que me fue cedida por los que realizaron la excavación, lo que garantiza unos resultados muy realistas y fieles con lo que fue la excavación arqueológica. Como vemos, en esta perspectiva, aquí tenemos una fotografía de la misma, ¿no? Las diferencias no son demasiadas. El propio modelo fotogramétrico del horno está inserido en nuestro contexto, por lo que podemos caminar alrededor de él y observar cómo estaba y cómo era. Y aquí viene la parte de la interacción. A la derecha de nuestra aplicación he colocado la matriz Harris del contexto excavado en el horno, así como una serie de comandos asociados a cada una de las unidades estratigráficas. Pulsando cada uno de estos comandos se muestra u oculta cada una de las unidades estratigráficas. Vamos a verlo en acción. Levantamos la primera de las unidades estratigráficas, la segunda, y poco a poco se va colmatando nuestra estructura. Esto nos permite observar con gran precisión dónde se encontraba cada una de las unidades estratigráficas, cómo fue excavada, etc. Es decir, nos permite hacer reversible de forma virtual una excavación arqueológica, algo que es muy importante en arqueología, ¿no? Y algo que hasta ahora era prácticamente imposible hacerlo, al menos de forma real. Y por otro lado, vamos a viajar a la segunda escena, que es la de la época de uso del horno. Pues bien, aquí nos encontramos con una serie de elementos que recreé, como son el combustible de matorrales. Todo ello está basado en una sólida investigación arqueológica, claro está. Los materiales propios de la construcción del horno, el mazo del calero, un pequeño carro donde se traían los bloques de cal que iban a ser calcinados, etcétera.
Pues bien, aquí también juega un papel importante, prácticamente todo el papel, la interacción. Tenemos nuestro modelo fotogramétrico del horno al fondo y una serie de partes del propio horno reflejadas aquí y asociadas cada una a un comando, a una letra del teclado que pulsándola se va a mostrar u ocultar. Así podemos ir reconstruyendo de forma virtual nuestro horno de cal, nuestra estructura. Vamos a ver cómo se realiza. Nos acercamos a la misma y podemos ir pulsando las distintas letras que nos van a ir mostrando las distintas partes del horno. Se rellena también con el propio combustible del mismo y poco a poco se va levantando la estructura de forma muy didáctica y muy comprensible y haciendo muy claro cómo estaba verdaderamente construido uno de estos hornos, hasta que finalmente se enciende el mismo. ¿Qué podemos decir de esto? Pues las posibilidades que tiene esto ya no solo en la recreación de este tipo de estructuras, que como vemos son muy pobres. Un horno de cal realmente es una estructura que se conserva muy mal y que es rural, verdaderamente muy pobre, no es nada monumental, por así decir, pero la arqueología virtual nos da la capacidad de, en cierto modo, monumentalizar y dar presencia a este tipo de estructuras, ¿no? Algo que hubiera pasado totalmente desapercibido adquiere de este modo un gran atractivo y se hace cercano a la población, ¿no? A los verdaderos dueños de este conocimiento. Como vemos, podemos movernos alrededor de la estructura y observar cómo funciona realmente, cómo está funcionando un horno de cal. Podemos, de hecho, eliminar el interior, eliminar el fuego e incluso internarnos para ver cómo estaba construido mediante esa bóveda de aproximación de hiladas la estructura. Como digo, esto es un horno de cal, pero imaginad que fuera una villa romana, un castillo, etcétera, algo más monumental, pues las posibilidades serían infinitas, como podemos ver aquí. Todo esto, este proyecto se vio arropado desde un principio por un proceso de divulgación arqueológica dentro de lo que se da por llamar ahora arqueología en directo y que consiste en una serie de tácticas para acercar nuestro trabajo a el común de la población, ¿no? Porque en cierto modo debemos socializar lo que estamos haciendo y debemos mostrar, para profesionalizarnos, debemos mostrar cuál es verdaderamente la profesión del arqueólogo, más allá de Indiana Jones, Tomb Raiders, disparos, etcétera. Para ello hice el blog El Horno de Montesa, que ha sido seguido desde muchísimos países, ha tenido muchísimas visitas, se ha compartido mucho en Internet y ha generado el interés tanto de profesionales de la arqueología virtual y de los propios hornos, etcétera, como de simples interesados. Yo creo también que el atractivo que ha dado este tipo de técnicas ha ayudado mucho a difundir lo que era realmente el objeto de estudio, que nunca hay que olvidar, lo que es el propio horno de cal. Esto ha abierto nuevos contactos, vías de investigación, etcétera. La gran importancia que creo que tienen las redes sociales en el desarrollo propio de la investigación arqueológica actualmente, creo que hay que ponerla de relieve y que con este tipo de proyectos se ratifica mucho más. Finalmente, como conclusiones, pues decir que la arqueología virtual, que era realmente el centro, el núcleo de este trabajo, se ha visto muy beneficiada, ¿no? Y creo que se ha demostrado las posibilidades que tiene en el estudio arqueológico, ya que permite obtener una gran precisión pero también una gran accesibilidad, es decir, hace que la divulgación sea algo propiamente científico, no desligado nunca de lo científico, no es un dibujo que se hace de algo muy complejo y verdaderamente cargado de conocimiento, sino que el propio conocimiento llega directamente a la gente para que lo entienda todo el mundo. Aparte, la arqueología virtual se ha demostrado que se puede integrar perfectamente en la metodología arqueológica sin ninguna dificultad, lo que también es muy importante para justificar su uso.
Y por otro lado, siempre quería resaltar esto de la arqueología en directo, que lo están haciendo muchos yacimientos actualmente, sobre todo a lo largo de sus campañas arqueológicas, mostrando día a día lo que ocurre en ellos. Yo lo he hecho, en cambio, en un proyecto de un trabajo de fin de máster, mostrando también cada paso que daba en él. Y creo que esto nos abre, pues precisamente es un nuevo horizonte a la socialización de nuestro trabajo, a la justificación de lo que hacemos, a ganarnos realmente el pan, a demostrar por qué es importante lo que hacemos y qué aportamos realmente a la sociedad.